Hola, buenas tardes. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda con lo que hemos estado viendo hasta ahora? Yo, profe, Sí. y podríamos darle un pequeño repaso a la parte de viscosidad que vimos ayer. Perfecto. Sí, sí, Bien. retomo por ahí. No sé si quieres, Nancy, que veamos los ejercicios esos que ayer Bueno. estuvimos hablando. ¿Querés Vale. compartir? Ahí lo comparto. Ayer hicieron, bueno, unas preguntas con respecto a estos ejercicios. Uno era que acomodara las siguientes especies en orden de radio iónico creciente. No sé cuál era la duda que ustedes tenían, o sea, la respuesta correcta o lo que ustedes tendrían que analizar es, bueno, cuál es la carga nuclear de cada uno de los iones que ahí plantean. En este caso el oxígeno tiene 8, el flúor tiene 9, el sodio 11 y el magnesio 12. Las configuraciones electrónicas de cada uno de esos átomos es las que están planteadas aquí. Pero si nosotros hacemos la configuración electrónica de cada catión o de cada anión, en este caso vemos de que son isoelectrónicos, es decir, el sodio, el magnesio, el flúor y el oxígeno son todos isoelectrónicos. Las configuraciones electrónicas quedarían como las que tienen ustedes aquí. Es decir, que si ordenamos, vamos a tener que el magnesio, al tener 12 protones, pero queda con 10 electrones, va a ser el ion más chico. Le seguiría el sodio, que tiene 11 protones y 10 electrones, o sea que la nube electrónica la atraería con menos fuerza que en el caso del magnesio. En el caso del flúor, se ampliaría con respecto al, porque el fluoruro tiene 9 protones y 10 electrones, entonces sería un poquito más grande, y el más grande de todos sería el oxígeno, ya que tiene 8 protones, pero tiene 10 electrones. O sea, no sé cuál era la duda que decían ayer, como que habían hecho diferentes análisis, y como que no estaban de acuerdo con la respuesta correcta. O sea, la respuesta correcta es esa. No sé si quieren acotar algo. Sí, Bueno, profe, los aniones son más grandes y los cationes más pequeños. Siempre los cationes son más pequeños. Mayor es la carga negativa más grande, mayor la carga positiva más pequeño. Si vos tenés, claro, si vos tenés más grande, o sea, tenés más cantidad de protones, se va a reducir. Inclusive, acuérdense que siempre el catión es más pequeño que el átomo del que proviene, en cambio el anión siempre es más grande que el átomo del que proviene. Y la otra duda, que acá sí hay un problema en la respuesta, bueno, no vi que estaban animadas, en la respuesta el aluminio decía aluminio -3, pero en realidad la respuesta correcta está analizado como si fuera catión, o sea que hay un problema en el tipeo ahí. Entonces, en este caso el análisis es exactamente el mismo, o sea, el sodio, saben que tienen 11 protones,
el aluminio 13 y el magnesio 12. Entonces primero analizamos los cationes entre sí y después los aniones. Entonces, cuando hacemos la configuración electrónica de los cationes, nos quedaría de esta manera. Son isoelectrónicos los tres, ¿y cuál es la diferencia? Que el sodio tiene 11 protones y 10 electrones, el magnesio tiene 12 protones y 10 electrones, y el aluminio tiene 13 protones y 10 electrones. Entonces, el aluminio va a ser el más pequeño, le seguiría el magnesio y después el sodio. Con respecto a los aniones, en este caso no son isoelectrónicos los aniones con los cationes, o sea, los aniones de por sí tienen un nivel más de energía, en este caso el átomo de los que provienen. Entonces, al perder electrones vemos el azufre que tiene 16 protones, pero queda con 18 electrones, y es isoelectrónico con el cloro que tiene 17 protones y queda con 18 electrones. Entonces, el cloro va a ser más pequeño que el azufre. Entonces, en la forma en que lo tienen ustedes aquí ordenado acá abajo, sería la manera correcta. No sé si... Nada más que el aluminio es 3 más. Exacto. Ah, ahí sí, bien. Bien, arriba lo había corregido y abajo no. Nos Sí, persiguen los errores de tipeo. sí. Así que no sé si les queda claro eso. Yo lo que me había puesto a hacer, que eso después para la clase de consulta, es ver los ejercicios que tenían mal resuelto, ir resolviéndoselo, y si quieren en la clase de consulta del viernes los vamos analizando. No, aparentemente ya quedó saldada la duda, Moni. Bien, ahora te dejo para que sigas vos. Entonces nosotros continuamos con el estados de agregación de la materia. En este caso estamos viendo propiedades de los líquidos y querían consultar algo sobre viscosidad. ¿Era algo en especial? O lo que hay que entender es que la viscosidad es la resistencia a fluir de un líquido. Y muchas veces se mide sobre una superficie inclinada, ¿sí? Ver cómo se deslizan. Recuerden que el movimiento propio de los líquidos, digamos, traslación, rotación, las moléculas se pueden mover fácilmente a pesar de que se encuentran muy próximas unas a otras, y lo que ocurre es que hay un deslizamiento de una capa sobre otra. Se piensa que ese es el movimiento de los líquidos. Por supuesto que a mayor fuerza intermolecular, mayor va a ser la viscosidad que presenten, y a menor temperatura, perdón, a mayor temperatura la viscosidad va a disminuir. ¿Por qué la viscosidad disminuye ante un aumento de la temperatura? Porque justamente las fuerzas intermoleculares que presente cada líquido en particular se pueden ir rompiendo, ¿sí? Y entonces, naturalmente, al romperse las fuerzas intermoleculares, las moléculas se van a poder mover más y el líquido va a poder fluir más, ¿sí? Quiere decir que va a ser menos viscoso. No sé si quieren preguntar algo. Por el chat no hay preguntas. No sé si quien había hecho la consulta con eso se le quedó aclarado. Perfecto. Bueno, no me fijé quién era, tal vez. Disculpe, yo, profe. Sí, está Sí, claro. sí.
Bueno, perfecto. Entonces, continuando con las propiedades de los líquidos, ahora vemos capilaridad. La capilaridad es la propiedad que tienen los líquidos de ascender por un tubo en función justamente de que ese tubo sea delgado o entre dos láminas que dejen un espacio muy pequeño, es decir, dos láminas próximas a ella. ¿Qué es lo que se analiza en la capilaridad? Si vemos acá en estos dos esquemas, ¿sí? Tenemos dos líquidos, un tubo de diámetro pequeño que se denomina capilar, ¿sí? Que hace referencia como al cabello, ¿sí? Que saben que es muy angosto, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? En este caso, que es agua, ¿sí? Vemos cómo el agua asciende por el tubo, hasta que se produce un equilibrio de presiones, ¿sí? Es por eso, y aparte porque siempre va a depender del diámetro del tubo. Y en este caso es mercurio, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta las fuerzas intermoleculares como siempre, pero si estamos considerando que el líquido está interaccionando con las paredes del tubo, entonces tenemos que ver cómo son las fuerzas de interacción entre el líquido y el tubo, ¿sí? Y definimos lo que son las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión. Las fuerzas de cohesión son las que mantienen unidas las moléculas del líquido, ¿sí? Es la atracción, dice, intermolecular entre moléculas similares. Y las fuerzas de adhesión son justamente las que tienen en cuenta la interacción entre el líquido y el capilar. Vuelvo a repetir entonces que la capilaridad es una propiedad que tienen los líquidos en su superficie, porque vemos que estamos analizando acá cómo son las fuerzas de adhesión y cohesión, ¿sí? Si quieren ver, aquí está, digamos, a nivel molecular, es la capacidad de ascender o bajar por un tubo de diámetro muy pequeño. Esa es la capilaridad, que es lo que volvieron a consultar recién. Y para esto tengo que tener en cuenta las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Si ustedes quieren imaginar, por ejemplo, un hecho de la vida cotidiana en cuanto a la capilaridad, es el agua en una planta y los minerales que contiene el agua, por ejemplo, que uno puede regar una planta, ascienden y no se quedan solo en la raíz, sino que van por toda la planta. Bueno, eso es a través de diferentes, digamos, conductos que tiene la planta y que permiten que digamos, el líquido vaya subiendo, ¿sí? Y fíjense qué ocurre en este caso. Sí, Micaela. ¿Quieres Profe, buenas preguntar algo? tardes. Sí, la adhesión, ¿qué tiene en cuenta? La adhesión tiene en cuenta la interacción entre las moléculas del líquido y las del tubo capilar. Y la cohesión tiene en cuenta las atracciones entre las moléculas del líquido, ¿sí? Por eso dice, es la atracción entre moléculas similares y la adhesión es la atracción entre moléculas diferentes, es decir, de dos sustancias diferentes, como estoy diciendo, entre el líquido y el tubo capilar o las paredes del tubo capilar. ¿Sí? ¿Se podría decir, Gracias. a juzgar por el dibujito ese de adhesión y cohesión, que la adhesión es cuando el líquido sube y la cohesión es cuando el líquido baja? No necesariamente es que va a bajar, lo que tiene que ver es que no asciende tan fácilmente. ¿Y por qué no? Porque te digo que no es la única determinante, porque también lo que les dije es que hay un equilibrio de presiones, ¿sí?
la cantidad que el líquido ascienda por el tubo, ¿sí? Porque en realidad no es que bajó, es que vos ponés el tubo y solo esta altura es la que logró ascender, ¿sí? Lo que se tiene que tener en cuenta es no solo estas fuerzas de cohesión y adhesión que tienen en cuenta las fuerzas intermoleculares en el líquido y las fuerzas intermoleculares entre el líquido y las paredes del tubo, las moléculas que constituyen las paredes del tubo, sino también tenemos que tener en cuenta lo que se conoce como un equilibrio de presión. Hay un equilibrio de presión entre el líquido que está en el recipiente más grande y el que está en el recipiente más pequeño, ¿sí? A eso me refería. Y si queremos ver en este caso, no sé si con eso estoy orientando, ¿sí?, tu pregunta. Vamos, por ejemplo, a este caso que es el agua. Ustedes siempre han visto que se forma en la superficie del líquido de una determinada forma, y es como que el líquido queda pegado a las paredes del recipiente. Esa forma que toma la superficie del líquido dentro del capilar se denomina menisco, ¿sí? Entonces el menisco es la superficie del líquido en el capilar. Si el menisco es cóncavo, quiere decir que las fuerzas de adhesión son mayores que las de cohesión. En este caso, donde el tubo capilar es un vidrio y el líquido es agua, las interacciones son fuertes entre el agua y el vidrio, porque el agua es una molécula polar, y el vidrio también es una molécula polar que está constituido principalmente por dióxido de silicio, ¿sí? Entonces, como las dos moléculas son polares, tienen fuerzas intermoleculares semejantes, a pesar de que el agua es puente hidrógeno y el dióxido de silicio del vidrio es dipolo-dipolo, las fuerzas intermoleculares, digamos, son semejantes y por eso pueden interaccionar. Son sustancias constituidas por moléculas polares. ¿Qué ocurre con el menisco en la interfase de este líquido que es mercurio, que es un metal, que tiene enlace metálico? Pues no interacciona de manera intensa con las paredes del recipiente y por eso el menisco adopta la forma convexa. ¿Y cuando la forma es convexa? Cuando las fuerzas de cohesión son mayores que las de adhesión, ¿sí? Quiere decir que interacciona menos con las paredes y cuando asciende adopta esta forma así como de cúpula, ¿sí? ¿Se entiende un poco mejor a las preguntas que fueron realizando? Sí, lo que piden es si podés aclarar qué es menisco. El menisco es la superficie del líquido, es la superficie del líquido en un capilar o en cualquier tubo, digamos. Ya van a ver, si alguno ha estado en un laboratorio, el menisco es la interfase del líquido, ¿sí? La superficie que limita el líquido, y cuando vemos el menisco nosotros en el laboratorio, por ejemplo, cuando estamos extrayendo un líquido con una pipeta, ¿sí? Succionamos con una propipeta y para medir el volumen vemos que el menisco sea tangente a esa escala de volumen que quiero medir. Es decir, menisco es la superficie del líquido y la forma que éste adopta, que puede ser o cóncavo, en el caso del agua o de cualquier sustancia que interaccione con las moléculas de las paredes del tubo, o convexo cuando el líquido que asciende por el tubo capilar interacciona en menor medida
con las moléculas de las paredes del tubo capilar. Y acá están preguntando si tiene que ver con el aforo. En realidad sí, porque es lo que vos vas a mirar para medir una superficie del líquido, que es lo que estaba diciendo recién Nancy. Y otra cosa que pregunta Nancy es si cóncavo es cuando la capilaridad es de adhesión y convexo cuando es de cohesión. En realidad no, lo que tiene que ver es el menisco va a ser cóncavo si las fuerzas de adhesión son mayores que las de cohesión. Y va a ser convexo si las fuerzas de cohesión son mayores que las de adhesión. Eso que claro. no es que si es hay... decir, Sí, bueno, no, que no es que en realidad están las dos fuerzas, digamos, lo que tiene que ver es cuál es la que predomina. Si predomina las de adhesión, bueno, veremos ese menisco cóncavo. Si la fuerza que predomina, por ejemplo, en el caso del mercurio, es la de cohesión, entonces veremos ese menisco convexo. Esa es la diferencia, digamos. claro, claro, son dos tipos de fuerza, ¿sí? Son dos situaciones que se dan, ¿sí? De interacción. A las dos las evaluamos, pero la forma que adopta el menisco es en función de la que predomina o prevalece. El agua interacciona más con el tubo capilar, entonces el menisco es cóncavo, el mercurio interacciona menos con el menisco capilar, entonces es convexo porque las fuerzas de cohesión son mayores. El aforo es una línea en el tubo, ¿sí? El aforo es una marca. Cuando hablamos de laboratorio, si queremos medir un volumen que está, digamos, determinado por aforos, no por escala, ¿sí? El aforo es una marca en el tubo que me indica un volumen particular, ¿sí? Pero es en el tubo, no tiene nada que ver el aforo con el líquido, ¿sí? Por las dudas. Profe, ¿Sí? ¿puede volver a explicar el ejemplo que dio con el menisco convexo? Que dijo algo del mercurio. Claro, este es el menisco convexo. ¿Sí? ¿Ves que tiene como una forma de cúpula? Bueno, ¿por qué? Porque si yo analizo cómo son las interacciones, en este caso del mercurio, que es un metal que no tiene fuerza intermolecular, tiene enlace metálico, con la interacción con las moléculas que forman el tubo, lo que podés ver es que se forma un menisco convexo porque las fuerzas de atracción entre los átomos de mercurio, ¿sí?, es mayor que las fuerzas de atracción o adhesión del mercurio con el dióxido de silicio, que serían las moléculas constituyentes del vidrio, ¿sí? Y siempre va a tener que tener en cuenta el capilar de que es, digamos, el tubo de vidrio delgado es un tipo de capilar, pero también hay capilares de plástico, ¿sí? Porque son muy frágiles los tubos de vidrio delgados, ¿sí? Uno los usa a veces para recolectar gotas, pero son muy frágiles, perdón. Sí, el aforo es la tangente, es una marca en el vidrio y tiene que quedar tangente al menisco. Si es, imagínense que entonces el menisco cóncavo queda tangente, quiere decir que debiera tocar en este punto, no van a tocar el mismo en toda la línea del aforo porque el aforo es recto y el menisco tiene una forma redondeada, ¿sí? Ya en el práctico lo vamos a hacer si seguimos bien así, digamos. Digo en el práctico del laboratorio, ¿sí? Que si tenemos suerte vamos a poder hacer laboratorio.
Así que bueno. Esto en cuanto a la capilaridad, que es una propiedad que tienen los líquidos, ¿sí? Otra propiedad es la miscibilidad. Como su nombre lo indica, y ustedes ya deben conocer a qué refiere, la miscibilidad es la capacidad de los líquidos para mezclarse entre sí y formar sistemas homogéneos que son las soluciones. Las soluciones son sistemas formados por dos o más componentes, es decir, que estoy mezclando dos sustancias líquidas y se dice que es homogénea y por eso es una solución, porque tiene las mismas propiedades en cualquier punto de ese líquido, a pesar de estar formado por dos sustancias diferentes. En la solución puedo mezclar dos líquidos en distinta proporción, ¿sí? Y permanecen mezclados formando una sola fase, y por eso esa sola fase es la que tiene las mismas propiedades en cualquier punto de él. Y cuando se trata de líquidos miscibles, por ejemplo acá el agua y el alcohol, se debe justamente a que tienen fuerzas intermoleculares semejantes, ¿sí? Por eso se produce la miscibilidad y la formación de la solución. En cambio, cuando nos encontramos con líquidos que no son semejantes en cuanto a las fuerzas intermoleculares, se dice que son inmiscibles. Son dos líquidos que no se mezclan entre sí, por lo tanto nunca van a tener las mismas propiedades en cualquier punto de ellos la mezcla, ¿sí? Y se denominan mezclas heterogéneas. Aquí, para que lo vean más fácilmente, una lámpara de lava, ¿sí? Que nada más que quiere mostrar es cómo el líquido de color rojo no es miscible con el transparente, ¿sí? Que puede ser aceite y agua, ¿sí? Ese podría ser un ejemplo, ¿sí? Exacto, como agua y aceite. La solución es un sistema homogéneo, ¿sí? Un sistema homogéneo formado por dos o más componentes, como cuando vos mezclas agua con alcohol, ¿sí? O cuando mezclas agua con vinagre, se mezclan totalmente. ¿Por qué se mezclan totalmente? Bueno, porque las moléculas tienen fuerzas intermoleculares semejantes, ¿sí? En este caso estamos hablando de sustancias que son las dos líquidas, y cuando tienen fuerzas intermoleculares semejantes, se mezclan, forman una solución y tienen las mismas propiedades en cualquier punto de la solución. Lo vemos como una sola fase, suponete que estas fueran soluciones, ¿sí? Coloreadas, se ven de una sola fase. En cambio acá vos ves que hay una fase de color diferente de la otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos líquidos no son miscibles. ¿Se entiende, Sabrina? Sí, profe. Perfecto. Muy bien, entonces esta sería otra propiedad de los líquidos. Y nos falta ver la presión de vapor. La presión de vapor, de nuevo, es una situación, digamos, vamos a analizar un hecho que se da en la superficie del líquido, ¿sí? Y el líquido está contenido en un recipiente cerrado, y todos saben que, por ejemplo, si yo tengo un vaso de agua y lo dejo destapado, el agua se va a ir evaporando, ¿sí? En el verano el agua de la pileta muchas veces se va evaporando, hay que agregarle, no es que solamente se pierde porque le pasa el limpiafondo, digamos, sino que muchas veces sin haber, digamos, por el mismo calor se va evaporando. La evaporación es un fenómeno de superficie, ¿sí? Que no es lo mismo que la ebullición. La ebullición ocurre en todo el líquido. Pero en este caso vamos a ver el proceso de evaporación del líquido que se da en la superficie. ¿Qué es la evaporación?
es que parte de las moléculas que están en la superficie del líquido pasan a la fase vapor, ¿sí? En ese proceso, si yo tapo el recipiente que contiene al líquido, ¿sí? Lo que puedo observar es que transcurrido un cierto tiempo, si este espacio estaba vacío, ¿sí? Se empiezan a ubicar las moléculas que pasan del líquido a la fase vapor, ¿sí? Hasta que en un determinado momento puedo medir la presión a través de la altura, lo que se llama manómetro acá, puedo medir la presión que alcanza ese vapor. Esa es la presión de vapor, la presión ejercida por el vapor de un líquido sobre la superficie del mismo, cuando el líquido y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico a una temperatura determinada. ¿Qué quiere decir esto de equilibrio dinámico a una temperatura determinada? Toda esta experiencia se está llevando a cabo a una temperatura constante. Primero, no había evaporado nada del líquido y transcurrido un cierto tiempo, las moléculas del líquido pasan a la fase vapor y quien me está marcando, digamos, la altura o presión que alcance ese vapor, el equipo, ¿sí? Se mantiene inalterado, quiere decir la misma altura, la misma presión. ¿Por qué ocurre que la presión no cambia en el tiempo si la temperatura no cambia de ese vapor en equilibrio con el líquido? Porque aparece el concepto de equilibrio. El equilibrio se da porque la misma cantidad de moléculas que están pasando a la fase vapor, algunas vuelven a la fase líquida, ¿sí? Entonces la misma cantidad permanece constante de moléculas en la fase vapor y se mide a través de una presión constante a una determinada temperatura. Por ejemplo, ¿por qué se dice equilibrio dinámico? Porque ninguna de las moléculas se queda quieta, eso lo sabemos nosotros, aún hasta cuando hablamos de los sólidos, ¿sí? Y más en este caso que estamos hablando de líquidos y su vapor. Recuerdan que en la superficie del líquido la atracción entre las moléculas era menor que en el seno del líquido. ¿Por qué? Porque era solo en ciertas direcciones. Arriba no había. Entonces, estas moléculas van a poder pasar a la fase vapor. Pero manteniendo la temperatura constante, una cantidad determinada solo va a pasar a la fase vapor en función de las fuerzas intermoleculares del líquido. Imagínense, a menor fuerza intermolecular, más moléculas pasarán a la fase vapor, pero a mayor fuerza intermolecular, menos moléculas pasarán a la fase vapor. Entonces, hay un proceso que es un equilibrio dinámico entre el líquido y su vapor. ¿Por qué? Porque la misma cantidad de moléculas que se encuentran en el gas permanece, digamos, esa cantidad de moléculas que se encuentran en la fase vapor permanece constante. ¿Por qué? Porque hay un movimiento de que la misma cantidad de moléculas que pasan a la fase vapor vuelven a la fase líquida a una determinada temperatura. Y así se define la presión de vapor de un líquido. Cuando aumente la temperatura, ¿qué va a pasar? Si aumenta la temperatura en este mismo sistema, se van a poder romper algunas fuerzas intermoleculares, digamos, ese tipo de atracción que hay puede desaparecer porque las moléculas tienen más energía en el líquido, porque tienen más temperatura, y más moléculas van a pasar a la fase vapor. Entonces, un aumento de temperatura puede aumentar la presión de vapor.
Y otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es, si comparamos diferentes líquidos, cuál va a ser la presión de vapor según la fuerza intermolecular. Fíjense, para una misma presión, ¿sí? En este caso está dado ya como proceso de ebullición, ¿sí? El proceso de ebullición es un proceso donde el líquido pasa a la fase vapor o a la fase gas, pero es que se da en todo el líquido, no en la superficie como estábamos viendo ahora, se da en todo el líquido. Fíjense en este caso. Cuando cada uno de estos líquidos alcanza la presión de 770 torricelli, que sería una atmósfera, ¿sí? Primero tenemos el dietiléter que alcanza esa presión a 34,6 grados centígrados, el etanol a 78,3 y el agua a 100 grados centígrados. ¿Por qué cada uno necesita mayor temperatura? Cada uno de los tres vemos que hay una temperatura creciente para alcanzar esa presión. ¿Qué les parece? Y por la atracción, o sea, la fuerza de atracción del intermolecular. Exacto. En el caso del dietiléter, ¿sí? Las fuerzas dipolo-dipolo hacen que sean más débiles que las puentes hidrógeno que se dan en el metanol y en el agua, ¿sí? Entonces, son más fuertes en estas sustancias. Y en esta gráfica, representando justamente lo que un aumento de temperatura indica un aumento de presión de vapor, vemos dos curvas, ¿sí? Que me da la fracción de moléculas en función de la energía cinética, y estas curvas están graficadas a diferente temperatura. ¿Qué significa? Que la curva azul me da la fracción de moléculas que están a una determinada temperatura T menor que la temperatura de la curva roja, ¿sí? Si se fijan, a medida que analizamos la energía cinética mínima que necesitan las moléculas para pasar a la fase vapor desde la fase líquida, la fracción de moléculas, que sería el área bajo la curva, ¿sí? Que alcanzan esa energía cinética para pasar a la fase vapor, es mayor cuando están a mayor temperatura que cuando están a menor temperatura. Esto indica que a mayor temperatura hay más moléculas en la fase vapor, entonces hay una mayor presión de vapor, ¿sí? Como acá se indica, a mayor temperatura, mayor cantidad de moléculas pueden escapar. Y aquí, que pueden ver para comparar justamente, es cómo a una misma temperatura, la presión de vapor de tres líquidos, acá veíamos cuánta temperatura necesitaban para alcanzar la presión de una atmósfera, es decir, que todos tuvieran la misma presión. Aquí estamos comparando que a una misma temperatura, ¿cuál va a tener mayor presión? Por supuesto que tiene mayor presión el líquido que tiene fuerzas intermoleculares más débiles. En este caso sería el éter dietílico, luego el benceno y luego el agua. El agua tiene puente de hidrógeno, ¿sí? Aquí estas dos sustancias tienen fuerzas intermoleculares débiles. En el benceno podemos decir que son fuerzas de dispersión o Landon, ¿sí?
pero el benceno es de mayor tamaño porque tiene 6 carbonos. Por supuesto que para estos ejemplos tenemos que darles mínimamente las fórmulas del compuesto, ¿sí? Tiene mayor cantidad de carbonos que el éter dietílico, ¿sí? Muy bien. Y con esto sería la otra propiedad, que sería la presión de vapor. ¿De qué depende, me preguntan, la presión y cómo las clasificamos? Primero, la presión de vapor es una característica del líquido. ¿Por qué? Porque vos podés decir que tenés líquidos volátiles y líquidos no volátiles, por ejemplo, ¿sí? Y eso podría ser digamos, indicado por la presión de vapor. Lo que hay que tener en cuenta es que la presión de vapor es una propiedad del líquido que vos la medís en una cierta condición, que es a una temperatura determinada, porque incluso estos valores están tabulados, ya van a ver cuando trabajemos con problemas de cálculo de gases, las presiones de vapor del agua están calculadas y tabuladas, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces la necesitamos para cálculos. Pero la presión de vapor define a un líquido según sus fuerzas intermoleculares. ¿Por qué define un líquido según sus fuerzas intermoleculares? Porque a menor fuerzas intermoleculares vas a tener mayor presión de vapor, ¿sí? Si vos querés clasificarlo de algún modo, y es muy probable que un líquido con fuerzas de Landon o dispersión tenga mayor presión de vapor, ¿sí? Y a mayor fuerzas intermoleculares, como puede ser la puente hidrógeno en el agua, menor presión de vapor. Pero como les explicaba, para el agua la presión de vapor está tabulada para distintas temperaturas, entonces no clasificamos una presión determinada, sino que decimos cómo varía esa presión en función de la temperatura. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión de vapor. Así que si el agua a 25 grados centígrados tiene 23,8 torricelli, sé que a medida que aumente la presión, la temperatura, esa presión también va a aumentar, o a medida que disminuya la temperatura, esa presión va a disminuir, ¿sí? Porque justamente van a tener menos energías cinéticas las moléculas y más les va a costar pasar de la fase líquida a la fase vapor en superficie. No sé si con eso más o menos contesta la pregunta. Y profe, ¿yo de dónde sacaría los datos de la presión en un problema? O sea, si me dan... Por ejemplo, en la guía lo tienen tabulados a los datos de presión de vapor de agua a diferentes temperaturas. Viste que en la guía de ejercicios al final tienen un anexo de tablas, ¿sí? Y si no, viste que están los handbook, que serían los libros de ingeniería que tienen tablas y tablas y tablas sobre puntos de ebullición, presiones de vapor, digamos, y cualquier viscosidad, digamos, cualquier propiedad que se te ocurra, la buscas en un libro, ¿sí? Claro, pero a poner en el parcial, ¿cómo lo buscaríamos? ¿Cómo nos daríamos cuenta? No Y vamos a poder se usan buscar las entonces. tablas, las tablas de datos termodinámicos, como las tablas de presión de vapor del agua, como las tablas de potenciales de reducción, de constantes ácidas, de KPS, son material que se debe tener cuando uno rinde el parcial. Y me puedes... Vos rendís el parcial con la tabla periódica, las tablas de la guía, las calculadoras, digamos, con todo como para poder resolver los problemas. Sí. Claro. ¿Y me podría explicar el gráfico ese que tiene la línea roja y la curva azul? Claro, son fracciones de moléculas. ¿Qué quiere decir? Cantidades de moléculas. Fracciones serían 10 de 100, 20 de 100, 30 de 100, 50 de 100, ¿sí? Cantidad de moléculas que tienen
esta energía cinética, ¿sí? En este caso, la mayoría de las moléculas tienen una determinada energía cinética media, se dice, que sería en este punto. Y lo mismo acá. Si ya de ver, digamos, para este valor de energía cinética y para este, ¿sí? La energía cinética media de las moléculas que están en la curva de más temperatura, esta es la curva de más temperatura y esta es la curva de menos temperatura. La que tiene más temperatura, ya las moléculas tienen una energía cinética mayor, ¿sí? En general, digamos, la media, al estar a más temperatura, esa muestra tiene una energía cinética mayor. A una determinada energía cinética, las moléculas ya dejan de estar en el líquido y pasan a la fase vapor, ¿sí? Que sería la energía cinética media para, se dice escapar, pero sería para pasar de la fase líquida a la fase vapor, es decir, de transformarse la misma sustancia de un estado en otro. Si analizamos el área bajo estas curvas, una es el área celeste y la otra es el área rosa. El área rosa es todo este triángulo y el área celeste es este triángulo más pequeño. A simple vista se observa que a mayor temperatura, mayor número de moléculas alcanzan la energía cinética necesaria para pasar a la fase vapor. Y van a determinar entonces una determinada presión de vapor a esa temperatura del líquido, ¿sí? Esto puede ser un mismo líquido a dos temperaturas diferentes, y acá la gráfica te está demostrando que a mayor temperatura, si más moléculas hay acá, más presión va a ejercer el vapor. Vas a medir, ¿sí? Ya sea como altura en este caso, que la altura va a ser más alta, ¿sí? Acá ponele, ahora el líquido que mide la presión está acá y acá. Si hay más presión, bajará más, entonces tendrás una altura mayor y vas a medir mayor presión. Mayor presión es porque hay más partículas, ¿sí? Más partículas en la fase vapor. ¿Se entiende? Sí, Sí, para aclarar una cosita, lo que podemos, porque preguntan si en el parcial vamos a trabajar con presión de vapor. Vamos a trabajar, pero lo van a trabajar antes en los prácticos, en el práctico cada uno en su curso, y van a hacer cálculos con presión de vapor. Pero si, por ejemplo, sin necesidad de tener tablas o sin necesidad de hacer cálculos, vamos a trabajar con presión de vapor, que también lo van a trabajar en el práctico. Supónganse que les demos una determinada cantidad de sustancia. Digamos benceno, agua y... Bueno, benceno y agua, no se me ocurre otro ahora. Y que le preguntemos cuál de los dos tendrá mayor presión de vapor. Entonces, ustedes, ¿qué van a tener que analizar? Las fuerzas intermoleculares que existen en cada una de esas sustancias y de esa manera determinar cuál va a tener mayor presión de vapor. No es que van a tener que calcular la presión de vapor, pero sí Claro. decir, bueno, cuál de los dos va a tener la mayor presión de vapor. No sé si les queda claro eso. No es que tengamos, con lo que estamos viendo ahora acá, ustedes tengan que hacer un cálculo y trabajar con presiones de vapor. Simplemente lo que estamos viendo son las fuerzas intermoleculares y analizando las fuerzas intermoleculares determinar cuál de los dos va a tener, por ejemplo, benceno o agua. ¿Cuál de los dos va a tener mayor presión de vapor? Como tienen en el ejemplo, la mayor presión de vapor, ¿de qué función? ¿De las fuerzas intermoleculares? Exacto, la presión. Por eso, a ver,
Acuérdense, estamos en líquidos, estamos viendo propiedades de los líquidos y repetimos varias veces ayer que el análisis de las propiedades es en función de las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Y también hacemos un análisis en función de variaciones de temperatura, pero lo primordial es que ustedes, ante un ejemplo, un ejercicio, donde le dan varias sustancias líquidas, ustedes lo primero que van a tener que averiguar es qué fuerzas intermoleculares tienen esos líquidos, porque en función de eso van a tener mayor o menor viscosidad, mayor o menor presión de vapor, mayor o menor, digamos, tensión superficial, o las fuerzas de adhesión en la capilaridad van a ser mayor que las de cohesión, eso, pero digamos, todo se va a circunscribir a que van a tener que saber indicar cuáles son las fuerzas intermoleculares de esa sustancia. Es como que nosotros ahora, lo que vimos al final de la unidad anterior, que fue las fuerzas intermoleculares, estamos viendo cómo influye en el estado líquido de la materia. ¿Por qué? Porque dijimos que en los gases no es tan importante, porque los gases están muy separados unos de otros y entonces las fuerzas de atracción son prácticamente despreciables. Aunque existen, pero puedo hacer, digamos, una suposición de que son despreciables. Pero en los líquidos y los sólidos no. Las fuerzas intermoleculares son las que determinan las propiedades macroscópicas. Entonces, todo lo que estemos analizando, en cierta medida, aquí en el caso de los líquidos, es función de las fuerzas intermoleculares. Así que lo que le vamos a preguntar es justamente eso, decir quién tiene mayor presión de vapor, quién tiene más viscosidad, y va a ser en función, lo van a tener que contestar en función de las fuerzas intermoleculares. Al revés, Tomás. Tomás nos pregunta, mientras mayor sea la fuerza intermolecular, ¿mayor es la presión de vapor? No. Mientras mayor es la fuerza intermolecular, menor es la presión de vapor. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque justamente como las moléculas en la interfase del líquido están tan atraídas unas con otras, porque las fuerzas intermoleculares son grandes, no les va a ser fácil pasar a la fase vapor. Y entonces, cuanto menos cantidad de moléculas haya acá, menor es la presión de vapor, porque es directa la relación. Menos moléculas, menos presión de vapor. Más moléculas en la fase vapor, más presión de vapor. ¿Y cuándo hay más moléculas? Cuando es más débil la atracción de las moléculas en la superficie del líquido, porque entonces pasan más fácil a la fase vapor. ¿Se entiende? Claro, profe, porque mientras mayor temperatura, las fuerzas intermoleculares se rompen, entonces la presión de vapor aumenta. Claro, eso en el caso de la temperatura, y en el caso de las fuerzas intermoleculares, cuanto más débiles. ¿Sí? A mayor temperatura y a más debilidad de las fuerzas intermoleculares, mayor presión de vapor. Pero son dos aspectos que solemos analizar por separado, ¿sí? Profe, ¿Sí? en el caso del benceno y del agua que usted había puesto ahí abajo, cuando hizo recién la comparación, el benceno Sí. tendría fuerzas de London y agua el hidrógeno, ¿no? Puente de hidrógeno, Bueno, exacto. Sí, sí. claro, eso. Gracias. Bueno, muy bien. Con esto terminamos líquidos y empezamos con gases. Como verán, la parte de líquidos es muy poca y es muy teórica. Es fundamental
haber entendido fuerzas intermoleculares para poder resolver los ejercicios que van a ser sobre todo cualitativos, porque no tenemos fórmulas, sino que tenemos más de todo la definición de las propiedades y cómo las fuerzas intermoleculares influyen en ella. ¿Sí? Muy bien. Y ahora entramos al estado gaseoso, que de los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, es el más sencillo de estudiar porque justamente como las fuerzas intermoleculares se consideran despreciables, que no influyen en ese estado de la materia, porque las moléculas y los átomos en el estado gaseoso están muy separadas unas de otras, entonces es que el modelo gaseoso es mucho más fácil de estudiar. El estado gaseoso a través de un modelo, que es el modelo de gases ideales, es mucho más fácil de estudiar. Y también es muy práctico porque trabajamos mucho con cálculos y con gráficas, ¿sí? Entonces, los gases, a diferencia de los líquidos y los sólidos en cuanto a propiedades generales, saben que son capaces de ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene, entonces no tienen una forma propia, sino que toman la forma de donde están contenidos. Son compresibles justamente con respecto a que la distancia entre las partículas que lo forman es tan grande que se puede achicar esa distancia con un aumento de presión, por eso son compresibles. Si ustedes eso lo quieren comparar con los líquidos y los sólidos, sabemos que las distancias entre las partículas en el estado líquido y sólido, que sería el estado condensado, son prácticamente incompresibles, ¿sí? Porque ya no se puede achicar mucho más el espacio, ¿sí? Por supuesto los líquidos sí, pero después ya pasan al estado sólido y esa es la menor distancia entre partículas. En cuanto a la forma, que es la propiedad que vimos al comienzo, un líquido también adopta la forma del recipiente que lo contiene, en cambio el único que tiene forma propia es el sólido. Los gases tienen un movimiento aleatorio, ¿sí? Se denomina movimiento browniano, cuestión que sus partículas están en continuo movimiento y en cualquier sentido de traslación y rotación. Y entonces se dice que los gases se expanden sin límite alguno. Si yo tengo confinado un gas en una botella y abro la botella, el gas se va a expandir y va a ocupar todo el espacio, por ejemplo, de un aula, y si abro la ventana, pues va a seguir y también puede salir por la ventana, ¿sí? Porque se expande sin límites. Pueden mezclarse con todo tipo de elementos con mucha facilidad. Los gases se mezclan entre sí e incluso pueden estar mezclados con los líquidos y los sólidos, ¿sí? Ya vamos a ver más detenidamente este tema en soluciones, pero en cuanto a mezclas en el estado gaseoso, todos sabemos que, por ejemplo, el aire, ¿sí? Es una mezcla gaseosa que está constituida por nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, pueden ser moléculas de agua si está muy húmedo el aire, ¿sí? Puede haber algún gas noble como el argón, ¿sí? Entonces el aire en sí mismo es una mezcla gaseosa. Puede haber dióxido de carbono si está contaminado con gases de combustión, pero todo eso es una mezcla gaseosa. Así que los gases se mezclan sin inconvenientes entre sí. Tienen una densidad mucho menor que los sólidos y los líquidos. Como habíamos hablado ayer de densidad, que era una propiedad que se definía como la masa de la sustancia dividido el volumen que ocupa esa sustancia y que era una propiedad aplicable a cualquier estado de la materia, en este caso la densidad de los gases es mucho menor porque
para una misma masa de sustancia, el gas ocupa un volumen mucho mayor y entonces la densidad es menor. Y también los gases, dice, se difunden entre sí. ¿Qué quiere decir? El proceso de difusión es que si pongo en contacto dos gases, ¿sí?, difunden y se mezclan, ¿sí? Se mezclan completamente. Eso se da en los gases. Ya habíamos visto que en los líquidos no. En los líquidos no podemos decir que todos se van a mezclar. Solo se van a mezclar aquellos que sean miscibles, que tengan fuerzas intermoleculares semejantes. Bueno, entre las propiedades que vamos a ver que definen a los gases están la presión, el volumen y la temperatura. Sí, acabo de leer la pregunta, nada más que no quise cortar la oración. Entonces, las propiedades que van a definir los gases son la presión, el volumen y la temperatura. La densidad, digamos, no quiero explayarme demasiado, pero en realidad la densidad es una propiedad que se le da al estado líquido o al estado sólido o al estado gaseoso como una relación, porque es el cociente entre la masa de la sustancia que estoy analizando dividida el volumen que ocupa, ¿sí? No. ¿Con eso queda claro o prefieren que vuelva a la diapositiva de ayer de densidad? Vuelvo a la diapositiva y no sé, Micaela, ¿qué querías preguntar? Yo quería interpreto que se entendió, me parece. Ah, bueno, sí, yo no sabía si era. Que sí se entendió. Ah, sí, porque sí, gracias, perfecto. Sí, Micaela. Primero quería saber de por qué decimos que se expanden sin límite alguno. Es por esto de que son capaces de adquirir cualquier forma. Claro. Claro. ¿Y por qué los gases los definimos a través de la presión, la temperatura y qué más? Y el volumen, pero ya eso se ve en las próximas diapositivas, ¿sí? Nada más para justificar por qué estoy hablando de una medida que va a ser muy importante, digamos, que es la presión, ¿sí? Y empiezo hablando de lo que para nosotros es la presión atmosférica, ¿sí? No entiendo bien, tengo otra pregunta, ¿sí? Dice, si se mezclan dos gases de diferente densidad, que a temperatura ambiente no se mezclan. Los gases todos se mezclan, y es por la característica de los gases, digamos, pensemos primero en el aire. El aire es una mezcla gaseosa, ¿sí? De gases que algunos nos sirven para respirar y otros no nos sirven, como puede ser el nitrógeno, sí, pero el oxígeno sí nos sirve para respirar, puede tener un poco de humedad, entonces tiene moléculas de agua, pero como todos están en la fase de vapor, ¿sí? En este caso el agua, ¿sí? Y el oxígeno, el nitrógeno están como gases, va a haber un poco de hidrógeno, puede haber dióxido de carbono, ¿sí? Eso están mezclados. Si vos si vos después querés tomar muestras de gases diferentes, sí pueden tener diferente densidad, pero si vos los pones todos juntos se mezclan porque los gases se mueven continuamente y hay mucho espacio entre ellos, entonces vos hasta podés pensar que se mezclan sin darse cuenta, ¿sí? Hablando que los gases tuvieran conciencia, se mezclan sin darse cuenta, ¿sí? Porque justamente en los gases
lo que nosotros consideramos es que las fuerzas intermoleculares son despreciables. Entonces, como no hay fuerzas intermoleculares determinantes del estado, entonces digamos, esa mezcla de gases es posible, ¿sí? Entonces, si vos después tenés esas dos sustancias, lo que pasa es que si tenés esas sustancias gaseosas y alguna de ellas no está en estado líquido, en cierta medida vas a poder mezclarlos, pero con más restricciones. Vos me ponés que al pasar al estado líquido o sólido se separarían nuevamente. No, no se van a separar, pero se van a mezclar menos. Capaz no te vas a dar cuenta, sí, porque nosotros no nos damos cuenta que hay oxígeno disuelto en el agua del río, ¿sí? Nosotros decimos, es agua dulce, ¿sí? Y cuando la tomamos, nosotros no nos damos cuenta que tiene oxígeno disuelto. ¿Quién se da cuenta que tiene oxígeno disuelto? Y las plantas y los peces, porque viven en ese medio, ¿sí? Entonces, fíjate que en ese caso, el gas, que es el oxígeno, está disuelto en el agua, ¿sí? Y no lo comprimo al oxígeno para que se vuelva líquido y poder disolverlo en el agua. Yo, digamos, cuando está bien que ya más o menos pude orientar tu duda, pero vos pensás que cuando yo digo que estamos hablando del aire y, por ejemplo, que si hay mucha humedad hoy, que parece que va a llover, ¿sí? O que ya llovió un poco, si yo te digo que hay moléculas de agua que le dan la humedad al aire, están mezcladas con el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno, y el agua tiene fuerza intermolecular puente hidrógeno, y el oxígeno y el nitrógeno tienen fuerzas de dispersión. Entonces, en este caso, las fuerzas intermoleculares, que serían aplicadas al estado gaseoso, no son fundamentales para describir el comportamiento del estado gaseoso, que sí lo son importantísimas en el estado líquido, por ejemplo, pero en el estado gaseoso no. ¿Se entiende con eso? Entonces ahora es como que no vas a estar tan atado a la dependencia de las fuerzas intermoleculares con el estado gaseoso. Vas a estar atado a otras cuestiones, ¿sí? Cuando hagas el análisis, ¿se entiende? Muy bien. La presión atmosférica se mide en diferentes unidades y sabemos que es la altura de aire que hay sobre la Tierra, ¿sí? Así medimos la presión atmosférica. La presión barométrica en este caso la está midiendo con la altura del líquido, ¿sí? Y en este caso, fíjense, es un sistema donde tengo un líquido y un tubo invertido que hace el líquido por capilaridad asciende, y lo que yo les había explicado antes, hasta dónde ascendía ese líquido, hasta que se producía un equilibrio entre la altura de columna del líquido y la presión atmosférica que está sujeta el resto del líquido en el recipiente. Esto más de todo a manera informativa, y lo mismo las distintas unidades para cuando hagamos cálculos. La presión en atmósferas, ¿sí? Si decimos que la presión es de una atmósfera, son 760 milímetros de mercurio, y a su vez son 700 torricelli, ¿sí? Entonces cuando el mercurio en un tubo alcanza una altura de 760 milímetros o 76 centímetros, quiere decir que la presión que ejerce esa altura de mercurio es de una atmósfera. Y también están las unidades kilopascales, bares, milibares, ¿sí?
La presión en el sistema internacional utiliza la unidad que es el Pascal, ¿sí? Que son 1 newton por metro cuadrado. ¿Por qué 1 newton por metro cuadrado? Porque en física ya deben haber visto o van a ver que la presión se mide o se define como una fuerza aplicada sobre una determinada área, ¿sí? Eso es la presión, una fuerza aplicada sobre una determinada área. De todos modos, la presión que vamos a usar nosotros es la presión en atmósferas. La presión barométrica es la que se mide con la altura del líquido, eso sería la presión barométrica, ¿sí? Y lo que yo les decía, por ejemplo, ¿cómo sería la altura del mercurio? Cuando yo tengo 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio, sé que se está ejerciendo una presión de 1 atmósfera. ¿Sí? Perfecto. Como les aclaraba en la diapositiva anterior, las variables que definen el estado de un gas, es decir, cómo se encuentra el gas en un determinado momento, ¿sí? Es la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de materia. La presión en atmósferas, el volumen que ocupe el gas, que va a ser el del recipiente que lo contiene, en litros, la temperatura, que va a ser la temperatura a la cual se encuentra esa muestra de gas, y que nosotros sabemos que hay diferentes escalas de temperatura, grados centígrados, grados Fahrenheit, y escala de temperaturas absolutas, que son los grados Kelvin. Bueno, para los gases vamos a usar grados Kelvin, ¿sí? Y la cantidad de materia, con la definición de mol, nosotros nos vamos a referir a cantidades de moles que después van a poder ser traducidos en masas de materia gaseosa. ¿Sí? Muy bien. Sí, Micaela tiene la mano levantada, no sé qué Sí, pregunta Mica. quiere hacer. ¿Sí? No, perdón, profe, me quedo levantada allá abajo. Gracias. Ah, bueno, perfecto. Bueno, acá tienen el ejemplo de sustancias gaseosas como elementos de la tabla periódica, ¿sí? El hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el helio, el neón, el argón, es decir, todos los gases nobles, ¿sí? Se encuentran como sustancias gaseosas, los gases nobles como especies monoatómicas, nitrógeno, cloro, flúor y oxígeno e hidrógeno como moléculas diatómicas, y también hay algunas sustancias que las podemos encontrar en forma molecular gaseosa o, por ejemplo, sólida, como puede ser el azufre. Ya les habíamos comentado que como gas es una molécula diatómica y cuando está como sólido es una molécula octoatómica. ¿Sí? Muy bien. Las sustancias que estamos indicando que se encuentran como gases es en condiciones ambientales, es decir, moléculas diatómicas, estas a temperaturas aproximadas de 25 grados centígrados y 1 atmósfera, y átomos, los gases nobles a 25 grados centígrados y 1 atmósfera. Es decir, ahora cuando hablamos de sustancias que son gaseosas nos estamos refiriendo a sustancias gaseosas a temperatura ambiente, que suele rondar los 25 grados centígrados, para tenerla como dato para cuando analicen tablas, ¿sí? También cuando decimos que el agua es un líquido, nos referimos que es un líquido a temperatura ambiente, ¿sí? O que el cobre es un sólido a temperatura ambiente, ¿sí? Después, por supuesto, que si yo cambio esas condiciones, van a cambiar los estados. Esta aclaración viene en función de la pregunta de cómo serían los estados de la materia. En este caso estamos hablando del estado gaseoso en condiciones ambientales, ¿sí? Bueno,
¿Y qué empezamos a ver? Si esas variables, presión, volumen, y temperatura y cantidad de materia, son las que definen el estado de un gas, tenemos que ver qué relación hay entre ellas, ¿sí? En este caso, vamos a ver cuál es la relación entre la presión y el volumen. El volumen, ¿se acuerdan que un gas ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene? Aquí en el ejemplo, esquemáticamente, tienen un gas que ocupa un volumen de este tubo en U, ¿sí? Que tiene la parte cerrada para que no se vaya el gas. El gas está coloreado, pero tranquilamente podría ser aire, ¿sí? Y va a ocurrir lo mismo, es para que se vea un poco mejor. Entonces, aquí tenemos un gas y de tapón de este tubo estamos poniendo mercurio. Si cada vez ponemos más mercurio, estamos ejerciendo una presión mayor, ¿sí? Acá, por ejemplo, estamos ejerciendo una presión de 1 atmósfera, ¿sí? Y el gas se redujo, ¿sí? Y si aumentamos esa altura, ¿sí? Vemos que el gas reduce su volumen mucho más. Es decir, pasando primero de 100 mililitros a 50 y luego a 33 mililitros, ¿sí? Según la presión que se está ejerciendo sobre él. Esto sería una forma, digamos, de ir comprimiendo el gas, que es otra pregunta que hicieron hace un rato, cómo vamos a pasar un gas, digamos, del estado gaseoso al líquido, es por presión, comprimiéndolo. ¿Por qué? Porque cuando lo comprimo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo que las moléculas tengan menos espacio entre ellos, estoy reduciendo el espacio entre las partículas. Entonces, ¿qué deducción tienen cuando ven este esquema? Voy aumentando la presión y ¿qué pasa con el volumen? El volumen es indirectamente proporcional a la presión. Exacto, el volumen va disminuyendo. A mayor presión, menor volumen. Muy bien. Entonces son inversamente proporcionales. Esta ley la enunció Boyle en 1662 y fíjense que tenemos la gráfica de la presión en función del volumen. Acá no están hechos los ejes coordenados, sí, pero no están delineados, pero la ordenada es la presión en atmósferas y la abscisa son los volúmenes en litros. Y vemos que al ser inversamente proporcionales, la curva que me da definiendo cada punto que es un estado del gas, me indica que a mayor presión, menor volumen. A mayor presión, menor volumen. Esa proporcionalidad inversa, si la queremos plantear a través de una ecuación, podemos decir que el volumen es una constante de proporcionalidad sobre la presión del gas. ¿Sí? Si querían hacer una pregunta. No, profe, era eso, le iba a preguntar qué significaba cada dos. Es exacto, es una constante de proporcionalidad, nada más. Nosotros no vamos a calcular esa constante específica. Ya vamos a ver después, cuando combinemos todas las variables, vamos a llegar a una ecuación y ahí sí vamos a tener una constante que tiene un valor fijo, ¿sí? Profe, Sí. ¿me podría explicar por qué a mayor presión el volumen va a ser menor? O sea, no me doy cuenta. Vos ves que acá el volumen cada vez es más chico, esto pintadito de rosa. ¿Por qué es Sí. más chico? Porque ocupa menor parte del tubo. Eso lo ves, ¿no es cierto? Sí. ¿Sabes por qué se produjo eso? Porque en realidad le fui agregando mercurio y el mercurio es el líquido que lo está presionando al gas, ¿sí? Cuando le agregué 760 milímetros de mercurio, bajó el volumen a la mitad. Y cuando le agregué 1520, bajó a 33 mililitros. Entonces, la presión va aumentando sobre el gas porque voy aumentando la cantidad de mercurio en el tubo.
¿Y qué observo? Observo que el volumen disminuye. Entonces, a mayor presión, menor volumen. ¿Se ve? Sí, profe, gracias. Perfecto. Si eso mismo vos lo quisieras graficar, ¿sí? Es que vas a poner puntos. Vos no vas a hacer la gráfica. Vos vas a decir, medí 2 litros. ¿A qué presión? A 0,6 atmósferas. Ahora, digamos, la presión la bajé a la mitad. ¿Y cuánto medí del gas? 4 litros. Bueno, y tenía estos otros puntos más y uno los puntos. ¿Qué me da? Una curva. ¿Qué forma tiene esta curva? Hipérbola equilátera, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la proporcionalidad inversa entre estas dos variables, que es el volumen y la presión, te da una curva de este modo. Si fueran directamente proporcionales, que ya vamos a ver variables directamente proporcionales, te va a dar otro tipo de curva. Y entonces ves cómo vas haciendo un análisis experimental y a través de ese análisis experimental vas alcanzando lo que son las ecuaciones matemáticas que van a definir al gas según sus propiedades o al estado del gas, porque es un momento, ¿sí? Al estado del gas según sus propiedades. Entonces, lo que hay que tener en claro en todo este análisis es que fue posible porque variando la presión y el volumen, las otras variables que son determinantes del estado del gas se mantuvieron constantes, si no, no podría encontrar una relación entre estas dos si también variara esta, ¿sí? No podría encontrar una relación matemática si también variara el resto. Entonces, manteniendo constante la cantidad de materia, es decir, los moles y la temperatura, al aumentar la presión, el volumen siempre va a disminuir. Perdón. Profe, ¿cómo tengo constante los moles? Y tenés la muestra de gas, acá no se escapa el gas. Era una aclaración que me faltaba hacer, ¿sí? Acá el gas no se escapa. El gas siempre lo tenés confinado, a menos que vos le abras la tapa del recipiente, siempre lo vas a tener confinado, ¿sí? Y entonces no te está cambiando la cantidad de materia. Y estamos hablando que tenemos un solo tipo de sustancia, no tenés sustancias gaseosas diferentes que pudieran en alguna situación, bajo ciertas condiciones, llegar a reaccionar, ¿sí? Claro, entonces el mercurio no se tiene en cuenta para hacer esta relación. No, Digamos, porque no. el mercurio, digamos, primero que no reacciona con el gas, y el mercurio se tiene en cuenta solamente como una sustancia en este sistema, como se armó, que ejerce presión, ¿sí? Es un tapón que va ejerciendo presión, porque vos fíjate que antes el tapón estaba acá, la interfase mercurio-gas, y después ya estuvo acá, y después acá, entonces es que vas moviendo el tapón, digamos, ¿sí? ¿Y cómo lo moves? En este sistema lo moves con altura de mercurio. Ya van a ver otros ejemplos, puede ser un émbolo móvil, ¿sí? Que sería una tapa móvil. Es una tapa móvil, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, como dijimos que son inversamente proporcionales, podemos definir dos estados de un gas, como podría ser el primer estado, ¿sí? Que tenía los 100 mililitros, y el segundo estado, que tengo los 50 mililitros a 760 milímetros de mercurio. Si este fuera el estado 1 y este el estado 2, fíjense que acá no me está diciendo a qué presión está, ¿sí? El gas. Entonces yo podría calcular para ese volumen a qué presión está despejando, ¿sí? Despejando la presión 1, porque la presión 2 son de 760 milímetros de mercurio, que es una atmósfera. 50 mililitros lo paso a litros, ¿sí?
100 mililitros lo paso a litros, ¿sí? 100 mililitros son 0,1 litro, 50 son 0,05 litros, ¿sí? Y puedo calcular una incógnita que sería la presión del estado 1 del gas. Es decir, que el estado de un gas es comparable con el del otro porque siempre van a ser todos iguales a una misma constante. Esa constante que les decía, por ahora esa constante no la calculamos. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos sirve es para decir, entonces puedo comparar estados de dos estados del gas. Muy bien. Y ahora, cuando estábamos hablando de que la presión al aumentar el volumen disminuía, ¿sí? Al aumentar, acá tenés una tapa móvil, ¿sí? La tapa se puede mover porque yo le agrego cada vez más pesas, ¿sí? Y digamos se puede deslizar con el recipiente, digamos como está hecho, se puede deslizar y el gas no se puede escapar, ¿sí? Es un recipiente hermético. Entonces tenemos 4 atmósferas, 2 atmósferas y 1 atmósfera. A medida que la presión disminuye, el volumen del gas aumenta, y eso es lo que veo acá. Estos son los 3 puntos que definen estos 3 estados del gas, y uniendo esos puntos tengo la curva que es de cantidad de gas y de presión y de temperatura constante, y como es de temperatura constante se denomina esa curva isoterma, igual temperatura. Lo mismo puedo tener más de un isotermo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que para diferentes temperaturas voy a tener diferentes curvas. ¿Y qué dice esta gráfica? Esta gráfica dice que si tengo graficados presión-volumen para distintos estados de un gas a diferentes temperaturas, me dice que si aumenta la temperatura en este sentido, yo voy a saber que esta gráfica es para una menor, esta para una mayor, y así sucesivamente. La temperatura menor está acá y las mayores están acá. ¿Por qué les parece que se puede dar eso? Acá lo importante es ubicarse en el estado gaseoso y digamos en el sentido común de lo que uno piensa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un gas confinado en un globo, ¿sí? A una determinada temperatura, vieron que si no está completamente, digamos que se pueda romper el globo, sino que las paredes del globo no estén tan, digamos, estiradas porque es un plástico, ¿sí? Bueno, yo tengo ese gas, yo por ahí puedo manipular el globo y deformarlo, ¿sí? Hacerlo más alargado, ¿sí? Si fuera una bombucha, lo mismo. Y adentro hay un gas. ¿Qué es lo que hay? Aire, porque el aire es lo que nosotros introdujimos en ese recipiente y que ocupa todo el volumen del recipiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si aumenta la temperatura? Si yo al globo lo calentara un poco sin que se rompa. Las moléculas, ¿sí?, de ese gas adquieren mayor energía cinética. Cuando aumenta la temperatura se mueven más, vibran más, y entonces yo puedo ver que las paredes del globo están como más duras, ¿sí? Si yo pongo una pelota al sol que está media desinflada y la dejo al sol, van a ver que se pone más dura, ¿sí? Es un modo de tener la pelota más dura para jugar al fútbol, ¿sí? Entonces, quiere decir que hay una relación. Esa relación es que justamente cuando aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética
Y si la presión de un gas es la que ejercen las partículas chocando contra las paredes del recipiente, si tienen más energía cinética, más veces van a chocar contra las paredes del recipiente. Y entonces más veces van a ejercer esa presión que se va a traducir en una presión mayor. Si yo analizara en esta gráfica, por ejemplo, y quisiera ver que el volumen fuera constante en estas curvas, ¿sí? Un volumen constante, ¿qué es lo que voy viendo? Que la presión aumenta. ¿Y cómo logro que la presión aumente? Porque acá este volumen que fuera 10 litros tiene esta presión. Para ese mismo volumen tiene esta presión que es mayor. Y para ese mismo volumen tiene esta presión que es mucho mayor. ¿Por qué la presión es mayor si el volumen es el mismo? Justamente porque son 3 curvas diferentes, de 3 temperaturas diferentes, y en realidad la temperatura va en aumento. Al ir en aumento genera mayor energía cinética en las moléculas chocan más veces contra las paredes del recipiente y ejercen mayor presión. Por eso es que me doy cuenta que las curvas que están más alejadas de las coordenadas son las que tienen mayor temperatura. ¿Sí? Profe, ¿Sí? lo que usted decía con la pelota, que si la pone el sol se infla, yo ¿Sí? por ahí lo veo con un tanque de nafta, que si uno lo deja mucho tiempo guardado, que no le da el sol, Sí, como que se abolla y cuando lo pones al sol, bueno, por cómo está compuesto el líquido, como que claro, se infla. lo Claro. rellena, sí, pero de plástico o de, Sí, no de sí, obvio, obvio. metal. Sí, No, de sí, plástico. como un bidón. Claro, un Sí, bidón. sí. Sí, sí, pero ahí lo que te pasó es que las moléculas del líquido pasaron a la fase vapor. Porque vos tenés todavía o nada más tenés lo que te quedó sucio de nafta. No, que tenga un poquito. Claro, sí, sí, está muy bien. Y es el vapor el que ocupa todo ese volumen del bidón y que hace que vuelva a su forma. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, ¿qué pasa? Sí. ¿Cuál es la diferencia del helio? O sea, ¿cuál es, sino su propiedad o característica que lo hace diferenciar de que flota o cosa y lo podemos usar para los globos para que no bajen, digamos? El helio me parece que es porque tiene menor densidad y por eso es que puede ir subiendo. ¿Me entendés? Ya sean los globos aerostáticos o los globos esos que inflás, ¿viste? Que se van se te van al techo, digamos. ¿Sí? Es porque tiene menor densidad que el aire, que es donde está el globo, ¿sí? Porque vos lo estás comparando dos densidades, el gas que lo rodea, que sería el aire, la mezcla gaseosa que es el aire, y el gas que está confinado en el globo. ¿Y me podrías repetir lo de isoterma? ¿Lo de qué? Ah, de isoterma, sí, son las curvas. Siempre que veas una gráfica presión, volumen para un gas, la curva que se denomina, que define los distintos estados en que está ese gas, ¿sí? Y que tiene la particularidad, perdón, que es la misma cantidad de gas y la misma temperatura, por eso se denomina isoterma. Es decir, vos no unís un punto de acá con un punto de acá, ¿sí? Porque este es una isoterma y esta es otra. ¿Cuál es la diferencia? Que la temperatura de esta curva es menor que la de esta y a su vez esta menor que la de esta y esta menor que la de esta. Pero todos los puntos sobre cada curva indican que el gas que está en estados que están sobre la curva están a la misma temperatura. Por eso se dice
isoterma, igual temperatura. Claro, entonces yo planteo distintas isotermas en el gráfico de donde están las curvas verdes y en un Sí. mismo punto de cada una voy a evaluar lo que pasa. En esta isoterma. Por Claro, eso, claro, digamos, un punto acá, ponele, un punto acá, es un gas que está indicado o representado por un punto acá, no tiene las mismas propiedades que un gas que está en el mismo punto. Pero en la otra curva, fíjate, en el mismo punto yo te digo porque si yo pienso en una recta, tendría que haber dibujado acá una recta, ¿sí? ¿Qué es lo único que tienen igual? El volumen, el porque volumen. no tienen ni la misma presión, ¿sí? Porque uno tiene mayor presión que el otro, ni la misma temperatura. ¿Por qué? Porque no están en la misma curva. ¿Sí? Si van entendiendo bien, Gracias, profe. ¿no? Por favor. Bueno, y ahora vemos la relación que estuvimos analizando recién para poder discernir esas curvas de diferentes temperaturas, la relación entre presión y temperatura que lo enunció Gay-Lussac, ¿sí? Fíjense que tenemos un gas, ¿sí?, que está a la presión de una atmósfera y a una temperatura de 300 Kelvin, ¿sí? 300 grados Kelvin. Y después, ¿qué tenemos? El mismo gas, ¿sí? Pero, ¿por qué digo el mismo gas? Porque veo las mismas 6 esferitas rojas, ¿sí? El mismo gas, pero que con este mechero de Bunsen lo prendí y lo estoy calentando. Y pasa de 300 Kelvin a 600 Kelvin. ¿Qué pasa con el medidor de presión? ¿Sí? El manómetro en este caso me está mostrando que la presión es de 2 atmósferas. Aumentó la temperatura y ¿qué pasó con la presión? También aumenta. Exacto, también aumenta, ¿sí? Por esto de que veíamos de que las moléculas del gas tienen mayor energía cinética, se mueven más, chocan más veces con las paredes del recipiente, que es justamente la definición de la presión de un gas, es la cantidad de veces que ejercen esas fuerzas sobre la superficie. ¿Se acuerdan que presión es fuerza sobre superficie? Esa fuerza, ese choque que hay de las moléculas contra la superficie del recipiente que lo contiene al gas, define la presión. Y como se pueden mover más rápido, chocan más veces, aumenta la presión si aumenta la temperatura. Son, por ende, directamente proporcionales, presión sobre temperatura es igual a una constante y me permite también la relación entre estas dos variables, comparar dos estados diferentes de un gas, por supuesto manteniendo el volumen y la cantidad de gas constantes, ¿sí? Siempre volumen y cantidad, cuando estoy analizando las otras dos variables, deben permanecer constantes. Y vamos a las gráficas. En este caso, la presión en función de la temperatura. Como son directamente proporcionales, la gráfica que lo representa es una recta al origen, donde las presiones están en atmósferas y las temperaturas en grados Kelvin, y aquí esquemáticamente lo que muestra es que cuando el gas se calienta, para un mismo volumen hay que ejercer mayor presión, ven que la pesa es mayor, ¿sí?
Entonces, mayor temperatura, mayor presión. Lo mismo si graficamos presión, temperatura, pero para distintos valores de ¿qué? ¿Qué es lo que voy a variar acá? De volumen, ¿sí? Porque isócora se denomina en este caso la recta al origen, que une puntos de estado de un gas que están al mismo volumen, ¿sí? Ven que estas dos experiencias me muestra eso, que el gas está en el mismo volumen, pero como aumentó la temperatura para que se mantenga ese volumen, tengo que aumentar la presión. Bueno, ¿y qué me indican aquí cuando tengo varias rectas al origen con distinto volumen? Me dice que los volúmenes van disminuyendo en este sentido, ¿sí? ¿Por qué van disminuyendo en este sentido? ¿Qué les parece? Porque, fíjense, vamos de nuevo si tuviera una recta acá. Para la misma temperatura, ¿qué pasaría? Las diferentes presiones, ¿qué va pasando? ¿Van aumentando o disminuyendo? Yo voy así y veo que acá tengo la misma temperatura, la misma presión va aumentando, muy bien. Y si la presión va aumentando a una misma temperatura, ¿qué pasa con el volumen del gas? Menor volumen. Claro, porque justamente son inversamente proporcionales. Si yo en el sistema tengo siempre la misma temperatura y veo que la presión aumenta, consecuencia directa, el gas va a disminuir. Por eso, cuanto más me acerque a ordenadas en las rectas al origen, en las isócoras al origen, sí, es que vamos a tener menor volumen. Nancy, estaban pidiendo si podías volverte un poquito en la filmina, que querían copiar Sí. algo. ¿Sí? ¿En esta o más? Supongo que debe ser esa, no sé. A ver. Espérate que busco. Sí, esa, profe. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Ya está, ¿no es cierto? Sí. Bien. Entonces, nada más decirles, pero ya para terminar, porque sé que tienen que ir a clases y tienen la evaluación, que nos faltaba ver la relación entre la temperatura y el volumen. ¿Se acuerdan que si aumentaba la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas? Y como en este caso la presión la tengo que mantener constante, entonces el volumen va a aumentar. ¿Sí? Aumento la temperatura, el gas se expande. Es algo que ya vinimos deduciendo en las diapositivas anteriores, ¿sí? Y esta es la ley de Charles y Gay-Lussac de la proporcionalidad directa entre la temperatura y el volumen, pero siempre recuerden que para estos análisis particulares de dos variables, las otras dos siempre se mantienen constantes, en este caso, la cantidad de materia y la presión. Y recordarles que en condiciones normales de temperatura y presión, recuerden que el volumen de un gas es 22,4 litros, que son simplemente 0 grados centígrados y una atmósfera. Esto es recalcarlo porque para un gas las condiciones normales son 0 grados centígrados para que ocupe un mol, un volumen
de 22,4 litros a una atmósfera. Y que la escala que les decía que se utiliza, que es la escala Kelvin, ¿sí? Es los grados centígrados, por ejemplo, si tengo 25 grados centígrados más el término 273,15 o directamente 273. De manera tal que si fuera la temperatura en Kelvin de las condiciones normales es 273,15 Kelvin. Y la temperatura ambiental, si es 25 grados, será 298,15 Kelvin, ¿sí? Para que tengan, digamos, una idea, ¿sí? En el esquema, por supuesto, dice bajas temperaturas, altas temperaturas, entonces, al aumentar la temperatura, aumenta el volumen, y recordar siempre que se utiliza la escala absoluta, escala Kelvin. Bueno, con esto estaríamos terminando por hoy. Sé que tienen que ir a rendir, no, rindieron ayer, pero para no seguir, digamos, agregando temas. Todavía me falta ver la dependencia de la cantidad de materia y cómo se relacionan las 4 ecuaciones, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta antes de dejar de proyectar. En el chat no Bien. han puesto nada. Perfecto. Bueno, de todos modos, se hace bastante ágil la clase en el sentido de que consultan, y creo que eso es muy importante para todos, cosa que no nos pasa mucho en lo que son las clases de consulta, ¿sí? En las clases de consulta está viniendo muy poca gente y por eso es como que las dudas es más lindas Una tratarlas duda, en esta profe. situación. Sí, Yo te digo de que el parcial, como dice en el cronograma, va a ser en un mes. Pero aún estamos en la unidad 4, pero aún no hemos visto las 5 sí, y las 6. Tendríamos sí, que... sí, pero va a alcanzar porque vamos muy, muy rápido, digamos, al tener tanta carga horaria semanal, ¿sí? Y si no llegamos, Profe, gracias. Y nos vemos lo el próximo posponemos. martes. Sí, Así que no que tengo anden muy algunas bien. dudas ni el viernes, pero bueno, nos vemos el martes. Exacto, exacto, muy bien. Bueno, entonces damos por terminada la clase de hoy. Muchas gracias a todos. Profe, Chao, gracias. profe, Chao, muchas chao. gracias.